Y ahora vamos a analizar un poco lo que dejó la reforma previsional que se convirtió en ley en el día de hoy en el Congreso de la Nación, luego del voto de los legisladores. Y es por eso que está con nosotros el licenciado en Ciencias Políticas, Esteban Falador, también de la consultora Indicios. Muchas gracias por venir. A ustedes por la invitación. Bueno, un poco qué se puede resumir de estas largas jornadas que tuvimos ya desde el día jueves con mucha violencia instalada dentro y fuera del recinto y bueno, finalmente la concreción de esta ley. Bueno, básicamente tenemos que hablar de que el gobierno se ha puesto en una posición, yo creo que blanda y una posición hasta con cierta peligrosidad y muy institucionalista. Esto quiere decir de que toda política que emana del gobierno, legitimada por una elección, es válida. Y todo lo que esté por fuera queda por ser solamente una expresión de deseo o un grito de un montón de gente. Por tanto, en esta situación discursiva en la cual se ha planteado, hoy lo veíamos al presidente diciendo hemos ganado las elecciones por un amplio margen, se han firmado pactos fiscales, o sea, todo se ha hecho por medio del marco institucional. Luego tenemos otro marco que no es el institucional, que es el que se vivía por fuera del Congreso. El Congreso militarizado, digamos, el jueves, con una represión brutal, que no solo fue una represión, prácticamente fue hasta una cacería, porque se iban replegando, digamos, los manifestantes que, válido es decirlo, con cierto grado de violencia importante en algunos casos, se iban replegando y Gendarmería iba a seguirlo. O sea, una actitud que yo no recuerdo, digamos, una actitud de las fuerzas de seguridad persiguiendo, digamos, ya directamente a manifestantes. Eso en cuanto a los hechos. Pero vuelvo al punto. Un discurso demasiado institucionalista en el cual nos podemos parar inclusive hasta decir en Venezuela hubo elecciones. O sea, elecciones libres, la gente fue a votar. Entonces, también podríamos decir de que todo lo que se está haciendo en Venezuela, porque se está haciendo avalado por una elección que se ha ganado, es válido. Y todos sabemos que no es todo válido de lo que está sucediendo en Venezuela. O sea, podríamos comparar los mismos discursos, ponerlos en el mismo lugar. Eso en cuanto al aspecto político. Ahora, en cuanto al aspecto social propiamente dicho que se está haciendo, es un retroceso institucional, la misma postura de ponerse a ajustar, que esa es la palabra, y sacar recursos por parte del Estado, obtener recursos por parte del Estado por parte de quienes menos tienen. Recordemos que un jubilado, siempre se hace la fórmula de 10.000 pesos, no todos los jubilados ganan 10.000 pesos, antes entre 6.000 y 10.000 pesos. El bono de compensación que va a haber va a ser para jubilados que hayan aportado 30 años, quienes no hayan aportado 30 años, o sea, van a ver un bono, digamos, reducido. Y nuevamente estamos volviendo a recetas neoliberales, recetas que nos han llevado a tristes momentos de la Argentina, los 90, en donde efectivamente se ajustaba, o sea, se obtenía recursos por dos vías. El endeudamiento, estamos endeudados a 100 años, el endeudamiento, y por otro lado se obtenía recursos por parte del ajuste al sector público. Los 90, recuerden ustedes, en la provincia de Entre Ríos, una tristemente célebre ley que dejó fuera muchos empleados, también que respondía un poco a la lógica neoliberal del momento, y en la Nación se hacía lo mismo. Hoy por hoy me parece que haber sacado impuestos a la megaminería, haber sacado impuestos a ciertos cultivos agropecuarios, haber sacado impuestos a autos de alta gama, me parece absurdo no obtener impuestos de quienes realmente más pueden soportar, digamos, la carga para hacer frente a una necesidad de dinero, y empezar a recordar por quienes más lo necesitan. Es un sector que tiene gastos muy importantes en salud, por ejemplo. Y conectado a esto, para darte un ejemplo, hay jubilados que, por ejemplo, por tener un vehículo del año 2011 en adelante, se ven recortados sus beneficios en salud. O sea, yo creo que son medidas erróneas que se están tomando y apuntando a un sector débil. Se le está pegando al débil, digamos.
Licenciado, mucho se habla del mensaje, de la manera de comunicación de este gobierno. Incluso lo dijo algo al respecto el presidente Mauricio Macri en el día de hoy, como que se podía mejorar la comunicación, pero sin embargo parece que hay cosas que no se dicen o lo que se dice no llega a convencer a todos, o por lo menos no todos lo entienden de la manera que el gobierno lo está presentando. ¿Esto también es una carencia que tiene el gobierno nacional, o en realidad no se dicen las cosas a media para no decirse todo? Hay algo de las dos cosas. Si este gobierno algo sabe es de comunicación. Ha tenido errores de comunicación. Yo creo particularmente, y esto yo soy partícipe de una asociación argentina de consultores políticos, SACOP, en donde participan, digamos, gente que asesora al presidente Macri y a sus ministros, en donde una vez dijeron, lo nuestro no es un error de comunicación, porque de comunicación sabemos y mucho, lo venimos haciendo hace 12 años. Es el primer partido político moderno de la Argentina. El PRO no tiene una casa partidaria, lo han hecho todo mediante la comunicación política, todo. Y así han ganado elecciones, son especialistas en ganar elecciones. En lo que no son especialistas es en gobernar. Creo que el error que tienen no es tanto de comunicación como político. Recordemos la cantidad de veces que se han tomado medidas y se han vuelto atrás. Es como que una escuela de formación prácticamente es esto, ¿no? Yo creo que el error es más político que de comunicación. Que los han tenido a los errores de comunicación, indudablemente, porque lo que se trata de convencer a veces es justamente esto que vos decías. Por eso tengo un poco de los dos. Convencer a la gente de que es la medida necesaria pero menos mala, que movilizar fundamentalmente sentimientos, hasta hacer cierto tipo de bromas, cuando se están hablando, hoy lo veía el presidente haciendo cierto tipo de bromas, cuando estaba hablando de un tema muy sensible, todo eso hace que el espectador se relaje, que el espectador, a pesar de estar hablando de un tema muy sensible, su humor hasta cambie, su posición sobre el tema, todo esto está perfectamente estudiado. Y en este partido moderno, que es el PRO, lo tienen absolutamente estudiado a esto. Aún así han tenido problemas de comunicación. Pero particularmente creo que es más un problema político, de no saber cómo llevar adelante la administración pública nacional, digamos. Los legisladores entrerrianos, casi en su mayoría, votaron a favor de esta reforma previsional, y tiene mucho que ver cómo jugaron los gobernadores dentro de este arreglo, este pacto que realizaron con el gobierno nacional. ¿Cómo quedan estos gobernadores que son con un signo peronista, digamos, dentro de este contexto? Hay una cierta realidad. Las provincias están desfinanciadas y el gobierno nacional también lo está. También hay una incongruencia en donde el gobierno nacional le pide a las provincias que no se endeuden, no tomen deuda, pero sí lo hace el gobierno nacional, digamos. Pero este pacto fiscal que se ha firmado, digamos, lo que estamos en presencia es de ciertos compromisos que se han, vale la redundancia, comprometido los gobernadores con el presidente, y en acompañar este paquete de leyes. Este paquete de leyes tiene que ver también con la asistencia nacional a las provincias. Todas las provincias de la Argentina son absolutamente dependientes de las finanzas nacionales. Cualquier faltante de finanzas nacionales en las arcas provinciales hace peligrar el normal funcionamiento de una provincia. Es frágil la situación que tienen las provincias, por tanto, frágil los acuerdos que se pueden llegar. No era un acuerdo entre iguales, digamos. O sea, siempre está la amenaza implícita de que si no se puede llegar a un acuerdo con los gobernadores, también se puede ver afectada los recursos que la nación por derechos tiene que darle a las provincias. No quiero decir que no se los vaya a dar, pero no va a haber puntualidad, no va a haber, o sea, y eso va a generar un desequilibrio institucional en cada una de las provincias. No estaban con toda la libertad de firmar lo que firmaron. Sí es cierto que también lo que se firmó se trató de perder lo menos posible, porque había un problema con la provincia de Buenos Aires muy serio,
que iba a poner en la provincia de Entre Ríos 3.500 millones de pesos menos, lo cual significaba gran parte del presupuesto, o sea que eso no se perdió, o sea, se trató de salir por lo menos empatado, eso se logró. Fue un logro por parte del gobernador en este sentido, no haber por lo menos perdido, digamos. Pero en cuanto a lo político específicamente, tampoco se estaba con toda la libertad que se hubiera querido. Que estoy seguro que muchos de los legisladores que se sentaron hubieran querido votar, digamos. Hubo un sector que se sentó y no lo votó y otros que, bueno, que acompañó. La reforma previsional es parte de un paquete de leyes que usted bien mencionaba, pero se vienen otras, como por ejemplo la reforma laboral. Tributaria y laboral. Sí. La reforma laboral yo creo que va a ser otro debate tan intenso como este, en donde vamos a estar en presencia yo creo que de las mismas escenas. Y que creo también que si el Estado Nacional no comienza a tomar en cuenta de que institucionalmente está habilitado para hacer todo esto, que tiene los pactos fiscales firmados, digamos, y los pactos con los gobernadores firmados para hacerlo, o sea, tiene libertad de acción institucional de hacerlo, tampoco puede dejar de lado que hay una sociedad que no está de acuerdo, que se están tocando derechos básicos, conquistas básicas, muy vinculadas a un partido político. Yo creo que no se puede ignorar eso, no se puede decir de que únicamente la violencia que se ejercía era la violencia dentro del Congreso cuando afuera se estaba castigando y persiguiendo con balas de goma, digamos. No se puede, digamos, obviar esa manifestación, porque si no estaríamos en presencia de que todo lo que esté fuera de las instituciones es ruido. Esto, un autor, Michel Dobry, lo explica muy bien de cómo la política no se hace solo en la institución, sino también se hace por fuera. Y digamos, muchísimos ejemplos en donde por fuera se llega a lograr torcer brazos, torcer gobiernos, o tomar poderes, etcétera. Y todo nace desde afuera, no de las instituciones. Por tanto, yo creo que esto es un error político grande, discursivo grande, y que por lo menos debería tomarse en cuenta, que una elección ganada no legitima absolutamente para hacer lo que uno quiera. Estaríamos parados, ahí sí estaríamos parados en lo que dice seríamos Venezuela. Venezuela ha ganado elecciones, libres entre comillas, y es un gobierno, digamos, legitimado. Por tanto, se podría parar uno en el mismo discurso y decir todo lo que se está haciendo allí es válido. Discursivamente estamos en el mismo lugar que Venezuela.